estamos, familia? Si por favor nos ponemos de pie para la lectura de la Escritura, Hebreos capítulo 11. Y vamos a estar leyendo de los versículos 32 al 40. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 40. Si está conmigo, diga amén. La Escritura dice así: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Versículos 35. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Qué tal si leemos el versículo 40 juntos? Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Señor, te pedimos por favor que hables a nuestro corazón en esta tarde, glorificándote, exaltándote, honrándote. Señor, muestra la belleza de quien tú eres, la belleza de lo que tú haces, de tal forma que podamos crecer en nuestra fe. Y para los que no tenemos fe, nos des el don de creer. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice: ¿se pueden sentar? Como dijo el pastor Sergio, hoy estamos terminando esta serie que lo hemos llamado Por Fe. Y hemos estado caminando por el libro de Hebreos capítulo 11, solo del capítulo 11. Hemos estado aprendiendo lo que significa vivir por fe desde una perspectiva cristiana, utilizando como ejemplos algunos personajes que aparecen en el Antiguo Testamento. Hoy, en vez de tomar una persona para aprender de esta persona, vamos a tomar un grupo de personas. Este grupo de personas que encontramos del 32 al 38, versículos 32 al 38. Y lo que vamos a aprender es que aunque que toda esta gente era gente de fe, pero de ellos vamos a aprender que caminar en fe realmente significa caminar en fidelidad, ser fiel al Señor. En otras palabras, lo que vamos a aprender de este grupo es que es imposible decir que nosotros realmente creemos en Dios y no caminar una vida de fidelidad hacia el Señor. Ese término de creer en Dios y no caminar en fidelidad no existe. La Biblia te va a decir que si tú has puesto tu fe en Cristo, tu fe en Dios, tú vas y tienes que caminar una vida de fidelidad al Señor. El problema muchas veces no es ese entendimiento, sino lo que significa esta palabra. ¿Qué es lo que significa ser fiel para el Señor? Entonces, en realidad tengo 3 puntos para hablarles hoy. Vamos a hablar del significado de la fidelidad, de cómo se ve la fidelidad en nuestro diario vivir y qué significa y de dónde sacamos la fuente o el poder para poder vivir en fidelidad. Significado, práctica y fuente. Hágame un favor entonces, mire a la persona que está al lado suyo y hágale la pregunta: ¿sabes tú lo que significa ser fiel? Hágale. Están deprimidos, ¿verdad? Está bien, está nevando. Vuelvo acá entonces, vamos con el primer punto. ¿Qué es lo que significa la fidelidad? Mire, en realidad la palabra fidelidad es una palabra común. Todos nosotros de hasta cierto punto entendemos más o menos qué es lo que significa. Lo interesante es que todos nosotros tenemos muchas veces una definición diferente de lo que eso significa. Entonces, por ejemplo, mucha gente va a definir la fidelidad como lealtad, que es parte, devoción, que es parte, compromiso,
que es parte, alianza. Esas son buenas palabras. Pero a la luz de la Biblia, la fidelidad en realidad es un poquito diferente. Una vez más, son buenas palabras, pero a la luz de la Escritura, la fidelidad yo entiendo que se ve un poquito diferente y se explica un poquito diferente. Porque hasta cierto punto la palabra fidelidad en la Escritura es un sinónimo de creer y confiar. Déjenme se lo digo otra vez. La palabra fidelidad en la Escritura hasta cierto punto es un sinónimo de la palabra creer y confiar. Se lo explico de esta forma. Solamente cuando la gente realmente cree, no solamente en Dios, sino que le cree a Dios, es cuando tú vives una vida que confías en Él. Y es cuando confías en Él que tú decides ser fiel. ¿Hace sentido? Déjame decirlo otra vez. La vida de una persona que es fiel es una persona que ha primero creído no solamente que Dios existe, sino lo que Dios ha dicho. Y porque tú crees lo que Dios ha dicho, entonces puedes confiar en Él sin importar las circunstancias. Por eso vives una vida de fe y una vida de fidelidad. Es por eso que yo pongo la palabra fidelidad, creer y confiar en la misma oración. Yo no veo que la Escritura divorcia esto. La razón por la que tengo esta definición es porque es exactamente lo que veo en el texto. El texto te va a mostrar de los versículos 33 al 38 dos grupos de personas. El primer grupo lo vas a ver de versículos 33 al principio del versículo 35. Y el segundo grupo lo vas a ver de la segunda parte del versículo 35 hasta el versículo 38. Y en el primero vas a ver un ejemplo de fe. Y en el segundo vas a ver un ejemplo de fe. Pero lo que te voy a mostrar es que su vida de fidelidad se ve completamente diferente. Y que su fe, aunque eran gente que creían en Dios, se veía completamente diferente. Entonces quiero mostrarte. Vamos entonces primero con el primer grupo. Y con el primer grupo, de los versículos 33 al 35, vas a ver que cuando el creyente tiene fe en el Señor, es posible que el creyente supere cualquier obstáculo. Una persona que ha puesto su fe en Cristo tiene el poder para superar cualquier obstáculo. De eso se lo voy a mostrar aquí. ¿A cuánto les gusta esa definición? Bonita, ¿verdad? Vamos a ver. Mira aquí el versículo 33. Dice, los cuales por la fe, nota esta palabra, conquistaron. Es una palabra hermosa. ¿A cuánto les gusta conquistar? No conquistar románticamente, pero conquistar en la vida, ¿verdad? Bueno, románticamente, si estás soltero todavía, ¿verdad? Entonces, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron la boca de los leones. Y si tú sabes algo acerca de la historia de la Biblia, tú sabes que esta oración aquí está hablando de ¿quién? Daniel, el profeta Daniel. Esta es una historia, si no la has leído, tienes que leerla porque te muestra este hombre que estaba en medio de un mundo pagano, una ciudad pagana, a tal punto que le están pidiendo que no ore al Señor, que no pase tiempo con el Señor. Y él, porque puso su fe en Dios, estuvo dispuesto a meterse en la boca, literalmente la boca de los leones, y el Señor lo guarda y lo protege y cierra la boca de los leones y lo libera y le da victoria. Eso es increíble, porque eso es lo que significa tener fe en el Señor. Nosotros podemos superar obstáculos. La historia continúa porque cuando miras los versículos 34, te das cuenta que a otro grupo de gente apagaron la furia de las llamas. Y eso está haciendo referencia a los amigos de Daniel. Y escaparon el filo de la espada, sacaron fuerzas sacaron fuerzas de flaqueza. Nosotros creemos que este último versículo aquí está hablando de Esther, y posiblemente este versículo aquí está hablando de algunos de los profetas en el Antiguo Testamento. Son gente que por su fe confiaron en el Señor y el Señor los liberó. Superaron obstáculos. La historia continúa y te cuenta un versículo más increíble, el versículo 35. Dice que se mostraban valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos. A este versículo 34 todavía está hablando aquí, posiblemente está hablando de Josué o el pueblo de Israel. Mira este versículo. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Y el autor del libro de Hebreos aquí está hablando de esta historia que es conocida por muchos de nosotros.
de un evento que envolvió la vida de Elías, un profeta del Señor, que lo utilizó a Elías para resucitar el hijo muerto de una mujer viuda. ¿Recuerdas esa historia? Son ejemplos increíbles de lo que la fe puede hacer. La fe del creyente es una fe que te dice: el Señor, si está obrando, Él me ayuda a superar obstáculos. Esa es una realidad para muchos de nosotros. Es importante que tú tengas en mente eso, porque hay momentos en la vida donde tú necesitas que el Señor obre en ti de tal forma que te ayude a superar obstáculos. ¿A cuánto les gusta ese mensaje? ¿Sabes cuál es el problema? Que ese es solo el primer grupo. Es más, yo te diría que este mensaje de los versículos 33 al 35 es casi el único mensaje que tú escuchas por lo general. Yo diría que en la cultura moderna, del cristianismo moderno, que se ha alejado de la Escritura, reduce el cristianismo a solo esto. Ahora, mi hermano, yo quiero que me escuche bien, porque eso es parte del cristianismo. Han habido momentos en tu vida donde el Señor te da lo necesario por tu fe en Él para sobrepasar obstáculos. No hay nada antibíblico de eso. El problema es cuando tú piensas que esto es lo único que describe el cristianismo. Que esto es lo único que describe una persona que es fiel al Señor. Y la razón por la que estoy haciendo tanto énfasis en eso es porque el segundo grupo, que fue gente que estuvo igual de fiel al Señor, no experimentó eso. Gente que realmente creían en Dios, le creían a Dios, confiaron en el Señor, y su fidelidad se ve diferente, porque muchos de ellos al final de su carrera, entre comillas, perdieron. ¿Tú sabes por qué tú necesitas escuchar eso? Porque yo no quiero que tú creas que si tú has puesto tu fe en Dios, Dios garantiza que todo va a ser victoria en tu vida. Eso no existe en la Escritura. Dios, tu fe en Dios no garantiza una vida de comodidad. Eso no existe en la Escritura. Hay momentos de gloria, hay momentos de victoria, hay momentos de paz, hay momentos de todas estas cuestiones, pero hay otros momentos que no lo son así. Hay momentos en que nosotros realmente no podemos superar los obstáculos por más de que creamos. Hay momentos que el Señor, por nuestra fe en Él, hace algo diferente. Escuche acá. Te ayuda a perseverar en medio del sufrimiento. Te ayuda a perseverar en medio del sufrimiento. Y te lo voy a mostrar porque está el segundo grupo, empezando en la segunda parte del versículo 35. Note que dice: otros, estos otros creyentes, en cambio fueron muertos a golpes. ¿A quién le gusta esto? Pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Y en esto yo quiero pasar un tiempito dándote un poquitito de historia, porque nosotros sabemos con exactitud de qué está hablando el escritor del libro de Hebreos, de qué grupo está hablando. Mira, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años de historia que te cuentan la historia del pueblo de Israel. En realidad te cuentan la historia de la iglesia. Y son historias que no están incluidas en la Biblia, porque no tienen que estar incluidas en la Biblia, pero son historias que te cuentan acerca de nuestra historia. Y entre esos 400 años hay un grupo de personas que sufrieron mucho por el Señor. Entre ellos, una mujer y sus 7 hijos. Y tú encuentras esta historia en el libro de Segunda de Macabeos, capítulo 7. Una vez más, estos no son libros que están en nuestra Biblia, pero son históricamente verídicos. Y te cuenta la historia de esta mujer que con sus 7 hijos está siendo perseguida y está siendo torturada, ella y sus hijos, por un rey, más o menos como en los años 170 antes de Cristo, creo que es la idea. Esto es interesante, que cuando esta mujer dice, cuando el texto dice que ellos fueron muertos a golpes y que renunciaron el ser libres de eso, es porque este rey les estaba pidiendo que negaran su fe. Ahora este rey se acerca al primer hijo y lo tortura frente a su madre y sus otros 6 hermanos y le dice: niega tu fe. Y el hijo, número 1, le responde esto a este hombre:
El Señor Dios está mirando y comprende nuestro sufrimiento. ¿Escuchó eso? El Señor Dios nos está mirando y comprende nuestro sufrimiento. El Señor tendrá misericordia de los que le sirven. ¿Y sabes qué pasó con ese joven? Se murió. Se murió fiel. Luego el rey va al segundo hijo. Y en esta ocasión, el hijo le dice al rey: puedes matarnos, pero el Rey del universo nos resucitará de los muertos y nos dará la vida eterna. ¿Y sabes qué pasó con ese hombre? Se murió. Se murió fiel. Y se murió creyendo en Dios. El rey va al tercer hijo y luego va al cuarto hijo. Acuérdate, todo el mundo está mirando esto. Cuando llega al cuarto hijo, el muchacho le dice al rey: me alegra morir en tus manos, porque tenemos la seguridad de que Dios nos levantará de la muerte. Un hombre fiel, creía en el Señor, le creía al Señor, confiaba en el Señor y murió. La historia continúa, llega el hijo número 5 y casi se repite el mismo evento. Lo está torturando y cuando lo está torturando, lo que le dice este hombre este muchacho al rey es: tú tienes el poder de hacer lo que quieras con nosotros, pero no creas que Dios ha abandonado a nuestra gente. ¿Sabes qué pasó con él? Se murió. Déjame parar ahí un segundo, porque nosotros escuchamos en la historia de los amigos de Daniel que hicieron algo muy parecido. Se pararon frente al rey y le dijeron: nosotros no vamos a hacer lo que tú estás pidiendo, Dios nos salvará. Y si no nos salva, pues por lo menos nos vamos con él. Estoy parafraseando. Pero el Señor lo liberó. Y tenemos un grupo de personas que hicieron prácticamente lo mismo y murieron. Y fueron iguales de fieles. Finalmente el rey se acerca al hijo número 7 y trata de sobornarlo. Y le promete cosas, y le promete lujos, y le promete todo lo demás. Le promete una posición, le promete el sueño americano en el Antiguo Testamento. Y en esta ocasión la mamá habló. Ahora, si tú eres mamá, yo quiero que tú te pongas en los zapatos de esta mujer. Si puedes. Porque ya perdiste 6 hijos y te queda 1 por ser fiel al Señor. Y mira lo que dice esta mujer: te insto, hijo mío, a mirar al cielo y a la tierra. Considera todo lo que ves allí y date cuenta de que Dios lo hizo todo de la nada, tal como lo hizo con la raza humana. ¿Sabes lo que está diciendo, verdad? En medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, en medio de tu lucha, en medio de tu fidelidad, no te olvides de mirar quién fue el que creó todo y a quién le pertenece todo. Renuncia a tu vida voluntariamente y demuestra que eres digno de tus hermanos, para que por la misericordia del Señor pueda recibirte junto a ellos en la resurrección. ¿Sabes qué pasó con él? Se murió. ¿Sabes qué pasó con la mamá? Se murió. Y se murieron creyéndole a Dios. Y se murieron confiando en Dios. Y se murieron fieles al Señor. Pero no ganaron. Esa es la fe del creyente. Sí, hay momentos que el Señor nos permite vencer al enemigo. Hay momentos donde nosotros podemos superar obstáculos. Pero hay tantos momentos en la vida que tú necesitas que tu fe en el Señor te sostenga en medio del sufrimiento. Eso es la fe del creyente. Ahora, lo interesante es que el texto no solamente nos da un ejemplo, nos da una serie de gente. Un montón de gente. Mira lo que dice este versículo. Otros sufrieron a prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Y posiblemente aquí está hablando del profeta Jeremías. Mira lo que dice el siguiente versículo. Fueron apedreados, aserrados por la mitad. ¿Sabes lo que significa esto? Aserreados por la mitad. Posiblemente está hablando del profeta Isaías.
Y dice, algunos de ellos fueron asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Dime tú si esto es lo que la gente te dice cuando te dicen pon tu fe en Dios. Pero eso es lo que la Biblia muestra. Y eso es lo que la Escritura te enseña. Que aun cuando pones tu fe en Él, las cosas a lo mejor no van a salir bien. Y no significa que no estás caminando en fidelidad. Mira nomás. El mundo no merecía gente así. Me encanta esa frase. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, y posiblemente aquí tiene en mente el rey David. Gente que tuvo que aprender que aunque nosotros muchas veces por la fe que hemos puesto en Dios podemos superar obstáculos, hay tantas veces que la fe es lo único que nos ayuda a perseverar en medio del sufrimiento, aun cuando sabemos que vamos a perder. Y tú, mi hermano, si tú eres creyente, necesitas tomar los dos. No uno, los dos. Tú necesitas creer que hay momentos en tu vida donde realmente el Señor sí te va a dar victoria. Hay momentos en tu vida donde el Señor utiliza cosas increíbles y transforma a una persona débil entre alguien fuerte y te ayuda a escapar de tus problemas y te ayuda a escapar de tus luchas y te da poder para hacer lo que tienes que hacer y te permite experimentar victoria. Te ayuda a sobrepasar los obstáculos, pero hay tantas otras veces. Y mi corazón se inclina siempre a creer es que la mayoría de las veces el Señor lo que hace es obra por medio de tu sufrimiento. Y te da algo que es sobrenatural para sostenerte cuando la persecución viene. Y hace algo sobrenatural para protegerte cuando estás siendo torturado. Y te da algo sobrenatural cuando estás siendo abusado, o tienes que esconderte, o tienes que escorrer, o cuando estás siendo ignorado y rechazado. Es ahí en esos momentos donde tu fe te sostiene y te lleva a perseverar aún en medio del sufrimiento. Esto es interesante, que aunque a nosotros nos encanta el grupo número 1, el grupo 2 es una realidad. Y aunque muchos de nosotros estamos enamorados del grupo número 1, la realidad es que muchos de nosotros vivimos bien en el grupo número 2. Mira, yo he dicho esto tantas veces aquí, pero siempre lo digo porque todavía me molesta un montón. Cuando alguien te dice cómo estás y tú dices en victoria, yo no sé qué significa eso. ¿Victoria porque te quitó los problemas o victoria porque te sostiene aun cuando no te quita los problemas? ¿Tú sabes cuál es el problema que tenemos con el segundo grupo? Es que casi todos nosotros, incluyendo el predicador, muchas veces tenemos ya una agenda para el Señor. Entonces venimos a Él y confiamos en Él, pero de alguna forma decimos, bueno, yo pongo mi fe en ti, esto es lo que tú tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, como lo tienes que hacer. Y ese es un problema. Porque nadie le pone una agenda al Señor. Él tiene su propia agenda. Él decide si te va a dar grupo 1 o grupo 2. O cuándo te da grupo 1 y cuándo te da grupo 2. Es más, yo diría, tú tienes que estar preparado para vivir con el grupo 1, pero esperando en algún punto de tu vida el grupo 2. Porque eso es lo que significa ser un ser caído, viviendo en un mundo caído, rodeado de gente caída. ¿Por qué nosotros debemos esperar solamente el grupo 1? La realidad es que yo pido para el grupo 1, Señor, dame victoria sobre esto. Pero muchas veces mi única oración es, Señor, sosténme por medio de esto. Mira, este teólogo que estaba mencionando, que se llama Richard Phillips, del seminario Westminster Theological Seminary, él dice así: Dios puede ubicarnos en cualquiera de estos dos lados del registro, dice él. Del lado de los que vencieron en éxito, escucha aquí, del lado de los que vencieron en éxito o del lado de los que vencieron en derrota. ¿No te parece increíble? Tú puedes ser fiel al Señor cuando experimentas éxito o cuando experimentas derrota. Los dos son ejemplos de fe. Los dos son ejemplos de fidelidad.
Mira lo que él dice. Lo que importa no son las circunstancias, mis hermanos, ni la bendición, ni las bendiciones en esta vida, ni tampoco las pruebas. Lo que importa es la fe por la cual podemos conquistar en cualquier circunstancia. Mira, uno de mis versículos favoritos que me encanta utilizar en la iglesia, y lo he utilizado aquí como 20,000 veces, es cuando tomamos este versiculito que utiliza Pablo y dice: yo lo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos de ustedes les gusta ese versículo? No es un trick question. ¿Cuántos les gusta? Levanten la mano. Ok. Y si te has estado aquí por más de un mes, porque esto lo hago una vez al mes, yo siempre te invito a que tú mires el contexto de ese versículo. Porque el contexto de ese versículo te dice esto. Pablo diciendo: yo estoy bien cuando me va bien y cuando me va mal. Yo estoy bien cuando tengo mucho y cuando tengo poquito. Yo estoy bien cuando soy rico y cuando soy pobre. Yo estoy bien cuando la gente me ama y no me ama. Yo estoy bien cuando la gente me acepta y cuando la gente me odia. Yo estoy bien cuando tengo todo y no tengo nada. Yo estoy bien cuando vivo y voy a estar bien cuando muero. Ese es el cristianismo. Las circunstancias no determinan la forma en que vemos al Señor. Nuestra fe no está atada de la forma de lo que pasa con nuestras circunstancias. Muchos de nosotros vamos a tener fe en victoria y muchos vamos a tener que tener fe en derrota, pero al fin y al cabo todavía puedes ser fiel. Porque la fidelidad no tiene que ver nada con las circunstancias. La fidelidad tiene que ver con nosotros creerle a Dios, confiar en Dios, responderle a Dios sin importar las circunstancias. ¿Tú sabes que esa es la única fe que te permite vivir en este mundo? Mire, parte de la razón por la que mucha gente se aleja del Señor es porque ya tenían una agenda, una preconcepción de cómo Dios funciona. Y dicen cosas como: estos no son los hijos que yo pedí. Este no es el esposo o la esposa que yo quería. Este no era el trabajo que yo estaba buscando. Estas no son las amistades. Esta no es la iglesia que yo quería. Y tú estás mirando las circunstancias, no al Dios que te sostiene y salva, aun cuando no te salva de las circunstancias. Es algo que nosotros podemos aprender de este grupo de personas. Eso es lo que significa caminar en fidelidad. Ahora, ese es punto número 1. Sin embargo, tengo que llegar al segundo punto, porque el segundo punto nos va a mostrar no solamente que nosotros necesitamos saber qué es lo que significa la fidelidad desde un punto de vista bíblico, pero cómo se vive eso en el diario vivir. Porque si hay momentos de victoria y hay momentos de derrota, entonces el ser fieles tiene que verse bien palpable en la forma en que nosotros vivimos. Ahora, lo interesante de lo que vamos a hablar aquí ahorita es que vamos a mirar 2 versículos, el versículo 39 y 40. Y te vas a dar cuenta que los versículos 39 y 40 están hablando en realidad de todo el grupo que encontramos en Hebreos capítulo 11. Te describe la vida de aquellos que sobrepasaron obstáculos y te describe la vida de aquellos que tuvieron que perseverar aún en medio del sufrimiento. Mira lo que dice el versículo 39. Dice que ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Ahora párate ahí un segundo porque eso es importante. Porque te dice que aunque hubieron gente que pudo sobrepasar todos los obstáculos y hubo gente que se estuvo sosteniendo aún en medio del sufrimiento, al fin y al cabo ninguno de ellos realmente lograron a tener y a cumplir todo lo que sentían y sabían que el Señor les había dicho. Ninguno de ellos. De alguna forma, ninguno llegaron a la meta, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, se mantuvieron fieles. La pregunta es cómo lo hicieron. Y el versículo 40 te da la respuesta. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Ahora note aquí que el autor está hablando de su primera audiencia en el libro de Hebreos. Está haciendo una referencia a los del Antiguo Testamento y por implicación también nos incluye a nosotros. Al llegar a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Y te muestra que el entendimiento de esta gente, la única forma en que pudieron ser fieles en la vida es porque sabían que Dios había prometido y tenía algo mejor. Diga conmigo mejor. Significa que Dios en sus planes
Sabía que iba a lograr algo, que iba a ser perfecto, hermoso, que iba a llenar nuestros anhelos, llenar nuestro corazón. Y muchos de ellos, a pesar de que no consiguieron lo que querían aquí, podían seguir caminando en fidelidad porque sabían que el Señor tenía algo guardado. Ahora, esto es importante porque esta es una descripción de la vida del creyente. En realidad, lo que quiero que tú veas aquí es que no importa cuánto tú logres aquí o cuánto tú tengas, siempre el Señor tiene algo mejor para ti. Escúcheme. Y eso mejor no lo vas a encontrar aquí. Mire, esta gente hasta cierto punto sabía que vivía en medio de dos mundos. El mundo en el que estamos ahora y en el mundo que iba a venir. Hasta cierto punto esta gente vivió su vida sabiendo que eran residentes en este mundo, pero que pertenecían a otro lugar. Hasta cierto punto esta gente sabía que aunque vivían aquí, tenían ciudadanía aquí, tenían otra ciudadanía mejor. Y esa ciudadanía sería el nuevo cielo y la nueva tierra que van a venir al final de los tiempos cuando Cristo Jesús regrese. Esta gente en toda su vida sabía que estaban viviendo en medio de dos mundos. ¿Tú sabes cómo describe eso el libro de Hebreos? Son dos palabras que tú tienes que creer y tienes que vivir. Porque esa es la descripción de tu vida si tú has puesto tu fe en Cristo. Esto viene de Hebreos capítulo 11, versículo 13. Se murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran, ¿qué dice? Y en la tierra. Extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Sabías tú que para un pueblo inmigrante tú tienes que creer eso? Mira, hace muchos años, no, como 3 años, el pastor Boo, el senior pastor de la iglesia, y a mí nos invitaron a hacer una entrevista en una radio cristiana. Y este hombre me hizo una pregunta que nadie nunca me había hecho antes. Entonces me agarró como fuera de onda un cachito. Pero él me pregunta, ¿qué es lo que la iglesia inmigrante en los Estados Unidos le puede enseñar a la iglesia americana en los Estados Unidos? A lo que yo respondí, eso. Me dijo, ¿eso qué? ¿Cómo ser inmigrantes? Porque eso es lo que significa ser cristiano. Todos aquí somos extranjeros y peregrinos. Todos estamos aquí hasta cierto punto, pero sabemos que como que esto no es casa en todo momento. Yo he vivido en los Estados Unidos 27 minutos. Ha sido tan bueno que se ha sentido como 27 minutos. 27 años, pero hay momentos, entonces yo diría que después de 27 años yo diría, bueno, esto es casa. Pero hay tantos momentos en que yo siento que esto no es casa. Hay tantos momentos en que yo siento que yo soy residente y ciudadano porque yo ya pagué por eso, era ciudadano. Pero hay momentos que yo siento que yo no soy ciudadano aquí. Y a mí me ha ayudado tanto eso para vivir mi vida cristiana, tú sabes. Porque yo siempre me tengo que acordar que yo siempre voy a ser un extranjero y siempre voy a ser un peregrino, pero no solamente en los Estados Unidos. En mi vida y mi caminar con el Señor. Y tú siempre vas a ser un extranjero y tú siempre vas a ser un peregrino. Y desde el momento en que yo aprendí esto, toda mi vida cambió. Mire, le puedo decir que yo he gastado horas y horas y horas leyendo y aprendiendo lo que esto significa para el creyente, porque yo necesitaba entender qué es lo que significa que yo sea un inmigrante hablando espiritualmente. Entonces, te la voy a dar de gratis. Te voy a compartir qué es lo que yo he aprendido de lo que significa ser un extranjero y un peregrino. Y te voy a preparar porque lo que te voy a decir va en contra de tu sueñito americano. ¿Ok? Lo que te voy a decir va a ir en contra de tu mentalidad frente al trabajo. Y tu casita y tu carrito y tus hijitos.
Porque solamente cuando entiendes esto, aprendes a vivir diferente. Mira lo primero que aprendí. Que si en el Señor yo soy extranjero y peregrino, esta no es casa. No importa lo que yo compre, no importa lo que yo tenga, no importa lo que yo logre, no importa los títulos que tengo en este país, esta no es casa. Mi casa es en otro lugar. Mi casa es en el lugar donde mi Padre tiene un espacio para mí. Esta no es casa. Por lo tanto, mis hermanos inmigrantes, eso debe afectar lo que tú compras y lo que no compras. Eso debe afectar cómo ves este mundo. Si estás tratando de establecer tu diminuto reino en esta tierra. Eso debe afectar la forma en que yo miro las cosas materiales. Eso debe afectar cuál es mi estilo de vida. Eso debe afectar de la forma en que yo invierto mi tiempo. Eso debe afectar de lo que hago con los recursos que el Señor me ha dado. Esto debe afectar cómo yo veo el dinero. Esto debe afectar lo que hago y cómo invierto mi dinero. Esto debe afectar lo que yo considero realmente importante y lo que no es tan importante. El saber que esta no es casa determina todo sobre mi vida. Yo y usted y yo no estamos llamados a establecer nuestro reino aquí. Nosotros estamos de pasadita, peregrinos, extranjeros. Esta no es casa, aunque tú pienses que lo es. Yo imagino que esta es la razón por la que el Señor Jesús nos invita a no establecer nuestros reinos en la tierra, a no buscar los tesoros de la tierra. Porque el Señor sabía que los tesoros tienen esta capacidad de hacerte creer que tu mejor vida se tiene que vivir hoy. Y tiene la capacidad de hacerte creer que gana el que tenga más. Y tiene la capacidad de hacerte creer que lo que realmente vale la pena es un título, o tu reconocimiento, o tu casita, o tu carrito, o tu figurita, o tus hijos, o lo que tú quieras. Pero todo eso es pasajero. Tú no perteneces aquí. No estoy hablando de Estados Unidos. Esta es tu casa, aquí te quedas. Tú no perteneces a este reino. Por lo menos no como está en este momento. ¿Ves cómo la vida del inmigrante, la mentalidad del inmigrante debe cambiar? A mí no me importa lo que diga Piolín de la mañana. Tú no viniste a triunfar. Tú estás aquí de pasadita. La segunda cosa que yo aprendí es que si yo soy extranjero y peregrino, la única razón por la que el Señor me trajo aquí y me hizo nacer en esta creación y de por sí me trajo a los Estados Unidos es porque yo tengo una misión. Eso es todo. Una misión que se ve de dos formas. Una, amar al Señor y darlo a conocer y glorificarlo a Él. Y dos, amar a los demás seres amar a los demás seres humanos. Eso es todo. Mi misión no es tener una plataforma más grande. Mi misión no es predicarle a las masas. Mi misión no es ser reconocido por los americanos. Mi misión no es ser adorado por ustedes. Mi misión es solamente una, dividida en dos partes. Amar al Señor, glorificar al Señor y amar a aquellas personas que han sido creadas a la imagen de Él. Porque vives en medio de un mundo que ha rechazado lo que Dios quiere. ¿Sabes de dónde sale eso? Libro de Daniel. Usted tiene que leer el libro de Daniel. Porque te muestra un hombre hombre y toda una generación que fueron secuestrados literalmente por Babilonia. Escucha aquí. Y cuando están secuestrando a esta gente, matan a un montón de gente y les quitan lo mejor que tienen. Y se llevan a la gente más interesante, más inteligente, que se veía mejor, con mejores habilidades, y se los lleva a Babilonia. Y en Babilonia, básicamente, los vuelven trofeitos que se deberían utilizar para que Babilonia se viera mejor. Escucha acá. Y si esa es tu situación, tú dirías, yo no podría amar a esa gente allá. Yo no podría vivir con esa gente allá. ¿Tú sabes lo que te muestra Jeremías capítulo 29?
El Señor le dice a Daniel y a todo ese grupo de personas: tú estás ahí para buscar la paz de ese lugar y tú estás ahí para que esa ciudad florezca. Tú sabes por qué el Señor salva gente. Tú sabes por qué el Señor te escogió a ti si tú eres salvo y te trajo a Él. Tú sabes por qué tú llegaste a los Estados Unidos. No para buscar el sueño americano. Tú llegaste a este país para que traigas la paz de Dios en este lugar, para que utilices tus dones y tu habilidad para el bien de la comunidad, para que gente creada a la imagen del Señor no solamente lo conozca al Señor, sino que pueda saborear tu vida. La razón por la que el Señor te trajo aquí es para la paz de esta nación, para el florecimiento de esta nación. No importa si otra gente no está de acuerdo. Tú estás aquí para amar al Señor y amar a otros. ¿Tú sabes cómo cambió eso en mi vida? Cuando yo empecé a estudiar esto, yo era maestro. Y desde ese punto en adelante yo vi mi carrera y el salón de clases como mi misión. Y mi trabajo como mi vocación. Y yo quiero que tú te veas así. Porque tu trabajo no es solamente el lugar donde tú coges y tienes lo que necesitas para comprar juguetitos más grandes. Tu trabajo es el lugar donde el Señor te puso para traer el cielo a la tierra, aunque te toque limpiar o aunque estés dirigiendo. Eso cambió mi vida. Mi misión es completamente diferente. Me enseñó a ver a la gente completamente diferente. Me enseñó a ver a la imagen del Señor en la gente antes de ver su pecado. Me enseñó a ver que la gente no son proyectos para yo trabajar. Y que la gente no son problemas que yo tengo que arreglar. Que son gente a la cual tengo que amar y servir. Compartir el evangelio y compartir mi vida. Mira, hay algo que nosotros aprendemos de Latinoamérica que lo hemos traído aquí, ¿tú sabes? En Latinoamérica, si tú viviste en Latinoamérica, esta es la tendencia. Si el Señor te da mucho, lo que haces es te separas de todos los demás, tienes tu casita, le construyes una muralla mega grande para que no te infectes de los de afuera. Mira en Latinoamérica, tú vas a ver, por eso los barrios están tan segregados. ¿Sabes lo que aprendí cuando vine a Estados Unidos? Que es exactamente lo mismo. Y si el Señor te ha dado mucho, escucha aquí, no es para que tú construyas una barda más grande, sino para que hagas una mesa más larga, para que más gente te conozca a ti y conozca a Cristo por medio de ti. Eso es lo que un inmigrante trae a este país. Eso es lo que tú eres en las manos del Señor. Agentes de la verdad. Gente que sabe amar y entregarse por los demás. Eso es fe. Y eso es fidelidad. Esta forma de pensar cambió mi vida por completo. Mire, esta forma de pensar cambió mi perspectiva frente al tiempo, realmente. Porque mi tiempo aquí es tan limitado. Yo no tengo tiempo de perder tiempo. Mi tiempo con mi familia realmente vale la pena. Mi tiempo con la gente querida realmente vale la pena. Mi tiempo con mis vecinos vale la pena. Mi tiempo con mis amigos vale la pena. Porque mi tiempo es limitado. Yo solo estoy aquí de pasadita. De la forma en que yo amo a la gente aquí es limitado. Es parte de la razón por la que el creyente le debe importar las cuestiones sociales. Porque nuestro tiempo es limitado. Y no solamente porque amamos a la gente, sino porque nuestro tiempo es limitado. Usted tiene que hablar por aquellos que no pueden hablar. Es por eso que la iglesia va en contra del aborto. Es por eso que la iglesia pelea en contra del racismo. Es por eso que nosotros luchamos por cambios sociales. No porque es una cuestión política, pero porque nos importa a la gente y porque tenemos un tiempo limitado. Y la lucha para algunos de nosotros es que le tenemos tanto miedo al mundo que nos hemos separado o nos hemos asimilado.
Pero eso no es lo que significa ser fiel. Y por último, porque yo sé que soy extranjero y peregrino, yo estoy preparado para recibir el ser rechazado. Esta no es tu casa. Pues, ¿qué esperas? Oh, yo no entiendo por qué la gente no me ama. Pues no es tu casa. Esa es la vida del creyente. Y el que quiere caminar en fidelidad tiene que saber que nosotros aquí estamos con un propósito. Y no es de servirte solamente a ti mismo. Esa es la vida de Daniel. Esa es la vida de Esther. Esa es la vida de Jonás. Esa fue la vida de los discípulos. Esa fue la vida de la iglesia en el primer siglo. De alguna forma, cuando tú empiezas a ver todo lo que este mundo te ofrece, se te va la onda. Y empiezas a mirar lo que no tienes que mirar. Y anhelar lo que no tienes que anhelar. Y lo más triste de todo es que no solamente tú puedes llegar y vivir esa clase de vida, sino que tus hijos imitan tu fe. Nosotros no estamos aquí ni para separarnos, ni para asimilarnos. Pregunta, ¿cómo le hizo esa gente? Porque ellos tenían tantas luchas como nosotros. Ellos tenían tantos problemas como nosotros. Ellos creían lo que nosotros creemos, confiaban de la forma que nosotros queremos confiar y fueron fieles. La pregunta es, ¿cómo le hicieron? Y esto entonces me lleva a mi tercer punto, la fuente. Ahora, yo quiero que tú mires bien porque la fuente es la base o el fundamento de todo lo demás. En otras palabras, si tú no tienes lo que va a venir, tú no puedes ser fiel al Señor, ni para sobrepasar obstáculos, ni para perseverar en la lucha, ni tampoco para vivir fielmente en este mundo. Y todo se reduce a una sola palabrita en el texto: testimonio, testimonio. La razón por la que en español ponemos testimonio favorable, esto para dar una explicación más amplia, pero en realidad esta es solamente una palabra. Se podría decir testimonio. Lo interesante es que esa palabra en original es que significa que por su fe esta gente fue aprobada por Dios. No fueron aprobados por Dios porque se portaron bien. No fueron aprobados por Dios porque fueron fieles. No fueron aprobados por Dios porque vinieron a la iglesia. No fueron aprobados porque tenían parte de un grupo vida. No fueron aprobados porque hicieron Carefest. No fueron aprobados porque leían la Biblia. No fueron aprobados porque daban dinero. Ninguna de esas cosas. Fueron aprobados por su fe. Porque creyeron en el Señor y le creyeron al Señor. Porque confiaron en el Señor independientemente de las circunstancias. Lo interesante de esto es que este es el mismo concepto que la Biblia habla cuando habla de la justificación. La palabra justificación en el Nuevo Testamento es cuando Dios dice que por fe en Cristo Jesús tú eres aprobado. Que por tu fe en Cristo Jesús tú eres recibido. Que por tu fe en Cristo Jesús tú eres declarado inocente, limpio y perfecto. No por tu obediencia, no por lo que haces o dejas de hacer. La única forma que el creyente es justificado es por fe. Creyeron. Creemos. Creemos que en realidad solo ha habido una persona que ha sido completamente fiel: Cristo Jesús. Creemos que esa persona que fue completamente fiel, Cristo Jesús, vino a una tierra extranjera que no era la suya y se hizo un extranjero y un peregrino. Creemos que este extranjero y peregrino, Cristo Jesús, vino porque tenía una misión. Creemos que ese extranjero peregrino vino con la misión de salvar al infiel. No a buscar al fiel, pero al salvar al infiel. Creemos que este peregrino que fue fiel murió en el lugar del infiel. Tú y yo. Creemos que la razón por la que vino, murió y luego resucitó no solamente era para que fuéramos justificados, aceptados, amados, redimidos, sino porque después de eso Él iría a casa, al cielo, a preparar un lugar para ti. Eso
Eso es lo que nosotros creemos. Escucha aquí. Y cuando tú crees eso, es de la única forma que te pueden mantener fiel. Y es cuando tú crees eso, que tú crees al Señor. Y es solamente cuando tú crees eso, que puedes confiar en el Señor sin importar las circunstancias. Porque si Dios te amó lo suficiente para salvar tu alma, ¿por qué no va a salvar todo lo demás? Y es solamente cuando tú crees eso, escúchame acá, que tú entonces quieres vivir una vida de fidelidad en este mundo, amando a los demás, sirviendo a los demás, trabajando como tienes que trabajar, abriendo las puertas de tu hogar. ¿Sabes por qué? Porque eso fue lo que nosotros experimentamos. Una de las cosas bellas de la Cena del Señor es que nos acordamos que el Señor te invita a su mesa, aunque no te hayas arreglado todavía. Es más, te invita a su mesa, tal como eres. Ahora quiero mostrarles una imagen para que tú veas lo que esto significa en la vida práctica. Esto viene de un muchacho que se llama David Platt. Es un muchacho que habla mucho acerca de la adopción, que es algo que muchos cristianos debemos considerar. Está en inglés, te lo leo en inglés y luego te lo digo en español. Dice, Dear Mom and Dad, I love you so much. I can't wait to go back to China to adopt again, and I want to thank you for adopting me. Mira lo que dice este chiquito. Te quiero dar las gracias, papi y mami, por haberme adoptado. Y porque tú me adoptaste, lo estoy parafraseando, ahora yo quiero ir a China a adoptar otro niño. Eso es fe. El creyente que realmente cree esto, lo único que quiere hacer es dárselo a los demás. El creyente que cree esto no tiene miedo de volver a China. El creyente que cree esto no tiene por qué buscar otra casa que no sea en China. El creyente que cree esto sabe que porque yo soy adoptado, yo quiero que otros sean adoptados. Porque yo he sido justificado, yo quiero que otros sean justificados. Porque yo he sido amado, yo quiero que otros sean amados. Porque yo he sido rescatado, yo quiero que otros sean rescatados. Porque yo he sido recibido, yo quiero recibir a otros. ¿Ves cómo esto cambia tu vida? Eso es lo que significa vivir una vida de fe. Y eso es lo que significa ser fiel. Y yo no puedo pensar en mejor mensaje que ese para terminar Hebreos capítulo 11. Porque tu fe no es solamente para ti. Sí, nosotros somos un pueblo inmigrante. Pero hay tanto que dar. Y tanto que hacer. Y yo no quiero que termine el servicio que tú te sientas culpable por tu casita y tu carrito. Yo también tengo casita y carrito. Pero eso no es casa. Y yo no quiero que mis hijas vivan así tampoco. Yo quiero que se vean ellas como instrumentos en las manos del Señor para traer el cielo a la tierra. Y es mi oración por tus hijos también. Amén. ¿Oramos? Gracias, Señor, por todos estos testimonios de fe, Señor, que hemos visto a lo largo del libro de Hebreos, Señor. Señor, no cabe duda que muchos de nosotros realmente hemos puesto nuestra fe en ti y tú eres nuestro objeto de fe, pero a la misma vez, Señor, es tan fácil distraerse y olvidarse y caminar en otra misión que no es la que tú nos diste y tener otros afectos, Señor, que no son los que tú quieres y vivir vidas, Señor, que no reflejan el reino. Mi oración para nosotros, la iglesia del pueblo, a terminar esta serie, Señor, es que nosotros podamos creer en ti de tal forma y creerte a ti de tal forma que podemos confiar en ti en medio de cualquier circunstancia. Y que al creer en ti en medio de cualquier circunstancia, nosotros podamos mantenernos una vida de fidelidad en este lugar donde nos has traído, en los lugares donde estamos, donde podemos amarte a ti y amar a otros. Señor, pero por encima de todas las cosas, Señor, acércanos a Cristo para poder realmente ver en Él
lo que anhelamos. Y saber que en Él tenemos lo que queremos. Y que nada llena nuestros afectos ni nuestros anhelos como lo hace Él. Él es casa. Y con Él queremos un día estar otra vez. Danos esa realidad en la vida, en nuestro corazón. Te lo pedimos por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice...